La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no se engañes. For we need, yes we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiero invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. 23:11 He put dice: their a la noche siguiente se le presentó a Pablo, está diciendo ahí, se le presentó el Señor. Y el Señor, ¿cierto? Jesús le dijo: ten ánimo, Pablo, le dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, le dijo. Gloria al Señor. Vuelvo a leerlo. Jesús en la cárcel, se le aparece Jesús y le dice: ten ánimo, Pablo, le dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Cierren sus ojitos, oramos al Señor. Padre de la gloria, a su presencia, Dios mío, vamos, Señor, en esta hora de la tarde, Señor, dándole gracias, Padre, porque estamos aquí adorando su nombre. Bendiga todo lo que se ha hecho hasta este minuto, Padre celestial, que esperamos y así creemos que ha sido de edificación, de alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Pero aquí, Dios mío, he aquí el plato de fondo. He aquí, Dios mío, lo que sustenta, lo que genera fe, lo que, Dios mío, nos ayuda a llegar al cielo, que es tu palabra, Señor. Úsame para tu gloria, háblanos a todos, Señor amado, para entender con claridad, con buen entendimiento, lo que usted hoy nos va a enseñar, Señor de la gloria. Bendíganos, acompáñenos, Dios de la gloria, para que esta palabra, Señor, sea en verdad de bendición, de edificación para nuestras vidas, mi Rey. Gracias, Padre, por Jesús, su Hijo, pedimos su bendición, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, el título de la palabra del día de hoy es, amén, dentro del plan de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Dentro del plan de Dios. Yo quiero estar dentro del plan de Dios. Me imagino que todos los que estamos acá también queremos estar dentro del plan, del propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hemos leído una parte en donde, como en muchas otras ocasiones, el Señor da ánimo a aquel que en el momento no está muy animoso, aquel que en el momento no está muy bien, digámoslo.
Jesús se caracteriza mucho en esto también cuando a sus discípulos también les decía lo mismo. Recordará usted que en el mar de Galilea, cuando se levanta una tempestad y estaba que el barco casi se hundía, recordará usted que el Señor aparece como para los discípulos como un fantasma, amén. Amén, no era un fantasma, era Jesús, pero estaba caminando sobre las aguas. Y el Señor también le dice la misma palabra: tened ánimo, yo soy, no temáis, le dice. Gloria al Señor. Entonces, esta palabra de ánimo se repite mucho en la palabra de nuestro Señor. Y generalmente Dios da ánimo cuando no lo hay, pues. Amén. Si no estuviéramos bien animosamente, emocionalmente, no cabría cuento la palabra esta o la frasecita, tened ánimo. Pero esa frase viene cuando no lo hay, pues literalmente cuando no lo hay. En el caso de los discípulos en el mar es porque las olas casi los ahogaban y daba vuelta al barco. Amén. Y en el caso que hemos leído recién, también vamos a entender el porqué y en el contexto en el cual nuestro Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, Dios también, amén, les dice entonces a Pablo lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos en el mar: tened ánimo. Pablo, ten ánimo, le dice, gloria al Señor. ¿Qué pasaba acá, hermano? La situación era muy compleja, muy complicada. Difícilmente nosotros nos hemos visto en algún momento en una situación similar al apóstol. La verdad es que es muy difícil vernos nosotros de alguna manera igualitos a lo que vivió Pablo, a las vivencias de Pablo. En algunas cosas nos podemos semejar o igualar difícilmente, pero podemos de alguna manera igualarnos en algunos casos, amén. Pero en la vida y en las sandalias de Pablo difícilmente nos pondríamos todo lo que estamos acá. Pero la verdad es que Pablo estaba viviendo una situación que estaba dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios. Y es difícil, hermanos, catalogar eso cuando las cosas nos parecen muy turbias, muy desigual, muy injustas muchas veces, amén. Qué difícil es decir, estoy dentro del plan de Dios en este desastre que estoy viviendo, amén. Es difícil, amén, meternos en la cabeza eso. Estoy en el plan de Dios porque estoy mal, gloria al Señor, amén. Pero en el caso de Pablo, y quizás vamos a vernos muy identificados nosotros también en la situación de Pablo, que literalmente que también nosotros estaremos muchas veces en un propósito, en un camino, en un plan, amén, divino, que quizás nosotros en el momento no lo identifiquemos como tal. Pero llegará un momento en que sí diremos, esto fue un plan de Dios. Estuve dentro de un propósito divino. Estuve en esta circunstancia porque tal cosa aprendí. Tal cosa ahora entendí, cosas que no entendía antes, mediante esta presión, dificultad, angustia, recién lo entendí. Gloria al Señor. Entonces, qué interesante, hermanos, es estar dentro del plan de Dios. Gloria al Señor. Pablo era un hombre, hermano, muy extraordinario, muy maravilloso. Y generalmente cuando Pablo vivía ciertas circunstancias, es porque el Espíritu Santo de alguna manera se lo decía, se lo anticipaba. Aquí estamos ya cerrando el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo aquí tenía entre 56 años, 53 y 56 años de edad. Amén, más cercano a los 56. Era un hombre de edad ya habían pasado muchos años. Ya habían pasado más o menos 20 años desde que Jesús había resucitado y se había ido de la tierra. 20 años después, entonces, Pablo se ve en estas circunstancias. Gloria al Señor. En unas circunstancias que de alguna manera el Espíritu Santo se lo previno, se lo anunció. Digámoslo también, se lo profetizó. Gloria al Señor. Porque antes de llegar a Jerusalén, que es el momento donde él está preso acá, amén, Pablo andaba en su tercer viaje misionero, cerrando el tercer viaje misionero, y él estaba en la gran ciudad de Éfeso, principalmente en un sector de Éfeso que se llamaba Mileto. Es en ese sector en donde él se despide de la iglesia, llama a los ancianos de la iglesia y les dice, ustedes nunca más verán mi rostro, le dice, porque voy camino a Jerusalén. Y él les dice en cierta manera, yo no sé lo que me ha deparado el tiempo o el mañana, lo que me ha de acontecer. Pero escuchen esto, salvo, dice él, que el Espíritu Santo me ha dado testimonio en las ciudades,
diciéndome que me esperan tribulaciones y prisiones. Entonces Pablo ya en Mileto, en otra región muy alejada de Jerusalén, sabía que al llegar a Jerusalén le esperaban tribulaciones y prisiones, dice él. Entonces él, a sabienda, va a un lugar en donde iba a terminar mal. Hágase esa. Hagámonos esa nosotros, pues. Imagínense si Dios nos dijese, si vas al culto hoy, amén, te espera un desastre al llegar allá. ¿Vendría? ¿Se acercaría? ¿Asomaría su nariz para llegar a este lugar? Difícil, amén. Pero Pablo tenía la anticipación del Espíritu Santo de que él al llegar a Jerusalén le esperaban dos cosas, tribulación y prisiones. Cualquier persona corriente con dos dedos de frente dirá, yo en vez de ir no voy, pues porque me esperan tribulaciones y prisiones. Cualquiera de nosotros, amén, diríamos, mejor no voy, pues, amén. No voy para allá, voy para otro lado. Gloria al Señor. Pero Pablo, por eso digo que era un hombre maravilloso y extraordinario, que pese a las circunstancias adversas que él sabía que se le venía, él igual iba, gloria a Dios, a cumplir no un plan personal, sino que un plan divino. Él sabía que estaba dentro de un propósito divino, de Dios. Gloria al Señor. Cosa que a mí me cuesta y a usted le cuesta hacer. Generalmente nosotros vivimos el día a día de acuerdo a nuestros propios intereses. Hacemos lo que hacemos de acuerdo al CBA, como diría un contador por ahí, al cómo vamos ahí. Si esto me ha de convenir o no. Si esto lo hago, diría yo, lo hago, ¿cierto? Si me va bien. Si no, no emprendo tal cosa. Al interés personal muchas veces nosotros actuamos ante el interés personal. Pero Pablo sabía que no estaba en la vida, amén, haciendo la obra, amén, porque él personalmente, no sé, pues quería aplauso, quería reconocimiento, quería un diploma, quería un galvano, o quería cualquier tipo de reconocimiento personal de los hombres. Él andaba haciendo algo porque sabía que estaba dentro de un plan de Dios. Y dentro de ese plan de Dios, contrario a lo que enseñan muchas veces la nueva era de los evangélicos de los tiempos de hoy, que generalmente la frasecita es, ven, Dios tiene grandes cosas pensadas para ti. Generalmente eso es lo que dice la gente de la nueva era. Ven acá, todos tus sueños serán cumplidos. Ven acá, tú tendrás una vida de éxitos. Pero dentro del plan de Dios, a veces el éxito se fuma. A veces los intereses personales de riqueza, de fama, se fuman. Gloria al Señor. Y generalmente la Biblia nos enseña que los hombres de Dios no cumplían lo que cumplían o no hacían lo que hacían para cumplir sus propios intereses, sino que los intereses divinos, los de Dios. Y Dios hará lo que tenga que hacer, como dijimos hace unos días atrás, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, entonces Pablo estaba consciente de que iba a un desastre. Él tenía que llegar a Jerusalén. Los jóvenes ya tenemos entendido razones por qué tenía que llegar a Jerusalén. Entre otras cosas porque llevaba un descartamiento o una cantidad, mejor dicho, de dinero, plata, de ofrendas que le habían entregado en toda Macedonia. Tenía que ir a Jerusalén a los pobres a entregárselos. Luego de ahí no sabíamos qué más iba a hacer. Pero bueno, él estaba dentro del plan de Dios. Y él iba camino a Jerusalén. En Éfeso entonces, ya Pablo dice, sé que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando él llega al norte de Jerusalén, amén, de Israel, en una ciudad pagana llamada Tiro, en esa ciudad los hermanos los reciben. Era un hombre libre, Pablo, andaba por donde quería, no era preso. Él llega a Tiro y los hermanos de ese lugar le decían a Pablo, por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. ¿Escuchó bien? Los hermanitos de la fe que vivían en Tiro le decían a Pablo, por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Aquí hay una confusión que algunos pueden tomarla, amén, pero no es una confusión. El Espíritu Santo le dijo a los hermanos de Jerusalén, de Tiro, les dijo, Pablo cuando llegue a Jerusalén lo van a tomar preso, le van a pegar. Entonces los hermanos toman la palabra profética del Espíritu
y dan a Pablo la siguiente recomendación: no vayas a Jerusalén. Ahora los hermanitos, por un corazón de abuela, obviamente, por el amor que le tenían a Pablo, le decían que no fuese. Porque sabía ellos que el Espíritu Santo empujaba a Pablo a ir a Jerusalén, pese a que ellos quizás humanamente le decían a Pablo que no fuese. Humanamente se entiende que los hermanitos no querían ver a su pastor preso, golpeado, ¿cierto? Prisionero. Bendito sea el Señor. Entonces, en Mileto ya el Espíritu Santo le decía que le venían problemas. En Tiro, de nuevo el Espíritu Santo le dijo que venían problemas. Y cuando llega a Israel, no Jerusalén en sí, un poquito al norte, en Samaria, había una ciudad llamada Cesarea Marítima. Amén. En esa ciudad vivía un evangelista que ya era un abuelo, un diácono evangelista. No sé si ustedes se acuerdan quién fue. Un diácono evangelista que tenía hijas profetisas. ¿Se acuerdan quién era o no? Felipe. Felipe, amén. Este hombre ya era un anciano, recibe a Pablo en su casa, le da un hospedaje. Pablo venía con Lucas, con Timoteo, con Silas, con sus compañeros de misiones, amén. Llegó a la casa del evangelista Felipe. Ya era un anciano Felipe. Y en esa casa hacen un culto de adoración, de oración. Y de repente golpea la puerta un profeta llamado Agabo, o Ágabo le dicen algunos, amén. Llega, golpea la puerta, entra a la habitación donde ellos estaban reunidos orando, clamando al Señor. Y de repente este profeta, repito, llamado Ágabo, se levanta, amén, y dice: así dice el Espíritu Santo. Agarra el cinturón de Pablo, amén, que era un cinturón que ellos usaban, de tela generalmente, lo agarra, el profeta se trata de amarrar los pies con el cinturón y se amarra las manitos, y él en un son profético visual, amén, muestra y dice: así como estoy amarrado, amarrarán al dueño de este cinturón. Gloria al Señor. ¿Entendió, no? Amén. Él hace la figura del prisionero y dice: al dueño de este cinturón, de este cinto, amén, así mismo lo agarrarán en Jerusalén. Es decir, al sur, un poquito más al sur. Entonces los hermanos que estaban en el culto se pusieron a llorar y le decían a Pablo, rogándole, le decían: Pablo, no vayas a Jerusalén, no desciendas a Jerusalén, porque así como dice el Espíritu Santo, y ya te lo ha dicho en 2 oportunidades más, ahora en la tercera, que se te viene una gran prisión y tribulaciones. No vayas a Jerusalén. Y los hermanos se ponían a llorar frente al apóstol Pablo. Pero Pablo, gloria al Señor, toma la palabra y dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Gloria a Dios. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no ser solamente atado, sino que también a morir por la causa de Cristo. Gloria al Señor para siempre, hermano. Qué lejos estamos de eso, hermanos míos. Amén. Pero qué tremendo hombre de Dios, hermanos. Consciente de lo que venía, sabía que le venían prisión y tribulaciones, pero él le añadía un poquito más a la prisión y a la tribulación: la muerte. Él estaba dispuesto a morir por el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, por ti yo moriría? Y lo cantamos en un cántico de un himno que dice, amén, yo estoy dispuesto a ser un mártir. Amén. Un mártir, dice una frase del himno. ¿Y sabe lo que significa mártir? Eso, pues, muerte, testigo fiel. Amén. Yo soy un testigo fiel del Señor. Y testigo viene esa palabra mártir. Morir por la causa de algo. Entonces nosotros deberíamos aprender a esos grandes discípulos. Recuerden que en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, generalmente en el segundo siglo, amén, los cristianos eran muertos por fieras, los masticaban los tigres, los asesinaban los leones. No sé si la iglesia de hoy estaría dispuesto a eso, hermanos. Porque la iglesia de hoy, hermano mío, por un cagüín, por una calumnia, por una mala mirada, porque alguien no los saluda, ya están dispuestos a abandonarlo todo, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. Pero este hombre de Dios y muchos de los que nos han antecedido estaban dispuestos a morir por Cristo. Y ese es nuestro propósito, debería ser mi propósito, su propósito, hermanos.
Entonces, cuando vemos a Pablo llegando a Jerusalén, no vemos a un Pablo ignorante de lo que se le venía. Vemos que Pablo estaba muy consciente de lo que se le venía en Jerusalén. Él estaba llegando a los territorios de Jerusalén, como en muchas otras ocasiones cuando era joven y estudiaba ahí, pero esta vez era muy distinta. Él iba entrando sabiendo lo que se le venía. Lucas estaba al lado. ¿Por qué digo que Lucas estaba al lado? Porque cuando en la casa de Filipe dice, nosotros le rogamos que no fuese a Jerusalén. ¿Quién escribió a ellos? Lucas. Lucas entonces estaba dentro de los que decían, no subas a Jerusalén llorando. Entonces estaba metido ahí Lucas también. Entonces estaban entrando a Jerusalén, Pablo consciente de lo que le iban a hacer. Bendito sea el Señor. No le voy a contar toda la historia, pero lo reciben los apóstoles, amén, que vivían aún en Jerusalén, Pedro, Jacobo, todos los demás, le estrechan la mano, reciben la ofrenda que venía trayendo Pablo, amén, y le aconsejan a Pablo diciéndole, Pablo, nos da gusto todas las maravillas que nos cuentas de tu primer viaje misionero, de tu segundo viaje misionero, de tu tercer viaje misionero. Realmente nos asombra todas las cosas que Dios está haciendo contigo, Pablo, y a través de ti. Pero pasa que acá en Jerusalén la gente te odia. Los apóstoles le dicen, la gente acá te quieren ver muerta, Pablo. Te quieren matar. Pero mira, Pablo, atiende nuestro consejo. Todos dicen que tú eres enemigo de Moisés. Todos dicen que tú eres enemigo de la Torá, de la ley de Moisés. Pero te voy a dar un consejo, Pablo, y escúchanos, por favor. ¿Qué tal si tú apadrinas a unos hermanos en la fe nuestra que están haciendo un rito religioso judío, amén, y que tienen que ir al templo de Jerusalén y estar ahí 7 días de acuerdo al rito? ¿Qué tal si tú los apadrinas, si tú estás con ellos, si tú le pagas los gastos de todo esto? Si tú estás los 7 días al lado de ellos, leyéndoles la Torá, orando con ellos, clamando a Dios y haciendo este voto nazareno, que ese era el voto que estaban haciendo estos 7 hermanos. Amén, estos 4 hermanos que eran. Gloria al Señor. Ahí la gente verá en Jerusalén, todos los que hablan de ti, que tú no respetas la ley de Moisés, verán que tú aún amas la ley de Moisés. Verán la gente que tú aún respetas la Torá. Pablo recibe el consejo y lo hace. Apadrina a estos hombres, a estos hermanos, y va el primer día al templo, segundo día al templo, y el texto bíblico dice que antes que se cumpliese ya el 7º día, al finalizar el rito religioso judío, dice que los gentiles o judíos que eran de otras regiones, que habían llegado también al templo a hacer votos, a hacer ritos religiosos, conocen a Pablo. Hermanos de Asia, hermanos de Europa, hermanos de otros lados, amén, judíos de otros lados, mejor dicho, amén, reconocen a Pablo y dicen, este es Pablo, el que anda por Asia, por Europa, por Galacia, por Antioquía, por Siria, anda por todos esos sectores diciendo que Moisés, amén, no es el profeta de Dios y diciendo que la ley de Moisés no tiene que respetarse y que no hay que guardar el sábado y que no hay que circuncidarse. Entonces esos judíos, amén, que venían del otro, eran extranjeros, identifican a Pablo y dicen, agarrémoslo. Tomémoslo y ayúdenme, dicen esos judíos extranjeros, ayúdennos a agarrarlo, porque aquí lo tenemos en las manos para golpearlo. Pablo entonces se le viene una turba encima, mucha gente se le viene encima, amén, y Pablo solo en esta ocasión, sin Lucas, sin Timoteo, sin nadie, se enfrenta a una multitud de personas que lo único que querían era despedazarlo. Golpearlo, matarlo. Dice la Biblia que lo toman, la multitud, lo empiezan a golpear, a maltratar, lo arrastran hasta fuera del templo, lo sacan para afuera, porque no iban a cometer una muerte, un enjuiciamiento dentro del templo tan sagrado, decían ellos. Saquémoslo para afuera y afuera lo matamos. Agarran a Pablo, 56 años, hermano, no era un joven, no podía defenderse ya. Amén, lo sacan, lo arrastran para afuera y entre toda la multitud lo empiezan a golpear, a patear, a apalear al pobre Pablo.
Pablo ya estaba casi inconsciente en el suelo, recibiendo tantos ataques, tantos golpes. Y fue en ese momento, ciérreme bien esa puertecita, por favor, cierre la puerta. Y fue en ese momento, amén, en donde Pablo es rescatado por los propios romanos. Alguien le fue con el cuento, porque a la orilla del templo, en una orilla había una torre, una guarnición romana llamada Antonia, la torre Antonia, amén. En esa torre estaba el procónsul romano, amén, y también estaba el tribuno, el líder de todos los centuriones romanos. Y alguien le llega al cuento, al tribuno le dicen, están matando a alguien afuera del templo. Y hay una turba, se puede armar una guerra civil allá afuera. Entonces el tribuno manda a varios centuriones, junto a sus soldados, a rescatar a ese moribundo que lo están matando ahí. ¿Quién era ese moribundo? Pablito. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Lo toman a Pablo, llegan los soldados, como ustedes conocerán, como es la historia, apartan inmediatamente a la multitud, toman a Pablo, todo ensangrentado, y lo llevan como bulto sobre los hombros. El texto dice, en el aire lo llevan, amén. Lo llevan a la torre Antonia, para ver qué es lo que pasaba. Y lo llevan a la torre Antonia detrás de los soldados, detrás de Pablo, los soldados, venía la multitud, toda ensangrentada, con sed de venganza, todo con sed de sangre, amén, venían a agarrar a Pablo. Y venían detrás de los soldados. Entonces toman a Pablo, amén, lo meten a la torre Antonia, y dentro de la torre hay un salón grande, donde entran los que querían matar a Pablo. Entonces Pablo, así como casi ya inconsciente, le dice a los soldados que lo tenían cargando, le dice, ¿me permites bajar y hablarle a la multitud? Y se lo dice en la lengua griega, dice el texto. Entonces el soldado que están tomando a Pablo, le dicen, ¿habláis griego? Le dice. Sí, yo hablo griego, le dice Pablo. Y lo desciende, lo pone en la escalera, amén, y Pablo ahí, a medio morir saltando, se pone ahí en las gradas, amén, y le dice a la multitud, en lengua hebrea ahora, marca bien estos textos, Lucas marca bien esta diferencia, le habla a los romanos en griego, y le dice a la multitud que lo quería puro matar, le dice, denme la palabra, y se lo dice en hebreo, en lengua hebrea. Pablo era un académico maravilloso, hermano, hebreo, arameo, latín, griego, un hombre extraordinario, hermano, amén. Entonces le dice, varones, hermanos, escúchenme. Y cuando la gente escuchó que Pablo le habló en hebreo, le respetó y dijo, a ver, no estamos ante cualquiera acá. A ver, silencio, este sabe hebreo, sabe la lengua nuestra. Gloria al Señor. Y la gente se calla y Pablo le empieza a entregar su testimonio. No voy a contarle todo el testimonio, usted se lo sabe. A ver, pero finalizando el testimonio, Pablo dice, y Dios me envió a los gentiles. Y cuando los judíos escuchan eso, amén, se avalanchan en contra de Pablo para agarrarlo de nuevo. Porque judíos y gentiles, ellos no creían que la salvación, que Jehová, que la Torá, que la ley, que el amor de Dios fuese sobre los gentiles, hermanos. Los judíos eran muy celosos de eso, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces los judíos se quieren avalanchar sobre Pablo y el tribuno que está arriba le dice, agarren a Pablo, que no lo maten. Y los soldados rodean a Pablo y lo llevan dentro de la torre. Gloria al Señor. Y así los hombres nos siguen pegándole. Lo meten adentro y el tribuno dice, no entiendo mucho lo que está pasando acá. Tomen a Pablo y agárrenlo a latigazo, dice el soldado romano. A mí el romano dice, tomen a Pablo, denle el latigazo para que nos diga qué está pasando acá. Gloria al Señor. Entonces los soldados romanos toman a Pablo, lo sacan de la celda, le descubren la espalda. Dice la historia que fue en el mismo sector donde agarraron a latigazo a Jesucristo, cuando Pilato manda a agarrarlo a latigazo. Porque fue en la misma torre Antonia, donde Jesús habló con Pilato. En ese mismo sector entonces ahora está Pablo. 20 años después, Pablo está en la misma circunstancia de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Y toman a Pablo, le descubren la espalda y el verdugo levanta los azotes, que ustedes saben cómo eran los azotes. En los extremos tenían huesos, tenían fierro, tenían bronce. La idea era despejarlo, sacarlo, verle la espalda, abrirle la espalda, carne viva, así terminaban los azotes. Y cuando el verdugo estaba levantando el azote para golpearlo, Pablo se da vuelta y le dice, ¿te es lícito golpear a un romano? Le dice. ¿Te corresponde, le dice, golpear a un romano? Y el hombre está así, y le dice, ¿tú eres romano?
Pablo dice, sí, yo soy romano, le dice. Gloria al Señor. Entonces el verdugo se espanta porque ningún soldado podía golpear a otro romano, a no ser que César o un tribunal, amén, lo dijese. Y si había alguien que golpeara a otro romano, ese romano golpeador, masoquista, era muerto. Entonces el soldado el verdugo, se espantó y fue donde el tribuno, en la cabeza más grande de la Torre Antonia. Le dice, Señor, dígame, este dice que es romano. Entonces tú sabes que no lo podemos golpear. El tribuno se espanta también y va donde Pablo, le dice, ¿tú eres romano? Le dice, sí, yo soy romano. Pero ¿cómo tú eres romano? Le dice el tribuno. Yo soy romano, dice el tribuno, porque pagué una gran suma de dinero para conseguir la ciudadanía romana. Pero Pablo le dice, pero yo soy romano de nacimiento, le dice Pablo. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Entonces lo tratan con delicadeza, le vuelven a cubrir la espalda, le sacan los grilletes, amén, y lo meten en una celda un poquito más agradable. Gloria al Señor. Pablito, las vivencias de Pablo. Dios lo libraba y también él solo se libraba. Gloria al Señor. Si a veces no hay que dejarle todo el trabajo a Dios, hermano mío. Señor, ayúdame a no tener gripe en esta semana, en este invierno. Vacúnese antes, cuídese antes. Amén. No le deje todo el trabajo a Dios, por hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia dice que al día siguiente el tribuno dijo, necesito saber qué está pasando con este preso, con Pablo. Ya no lo puedo golpear para saber qué le pasa, pero necesito que vengan los líderes judíos y me digan y conversen con él, o yo hago un juicio para saber qué está pasando con este ciudadano. La Biblia dice que al día siguiente vinieron los judíos nuevamente, un juicio se levanta, nada bueno termina en el juicio, porque Pablo, como era un hombre de Dios, un hombre inteligente también, vinieron fariseos y saduceos a acusar a Pablo. Los dos grandes sectas judías de aquel tiempo vienen a acusar a Pablo para pedir que lo mataran. Gloria al Señor. Y Pablo, en medio del juicio, se da cuenta que en este grupo están los fariseos y en este grupo están los saduceos. No estoy diciendo que acá están los fariseos y allá los saduceos. No estoy diciendo eso. Amén. Hay dos grupos. Y Pablo, como él fue fariseo un día, porque fue fariseo, amén o no, cuando fue Saulo, él dice, para hacerlos pelear a ellos, dijo, ¿saben por qué se me acusa a mí? Dice Pablo en su defensa, porque yo creo en la resurrección y creo en los ángeles, le dijo. Los fariseos también creían en la resurrección y los ángeles. Pero los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en el alma, ni en los ángeles, ni nada espiritual. Entonces Pablo, al decir esa frase, hace que estas dos facciones empiecen a pelear entre ellos. Y se armó una pelea en el juicio que el tribuno dijo, sáquenme a Pablo de nuevo, porque estos los van a despedazar. Gloria al Señor. Estas son las circunstancias de Pablo previo a la visita de Jesús en esa noche en la cárcel. La Biblia dice entonces que habiendo grande disensión entre los fariseos y los saduceos, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, mire la palabra que usa Lucas acá, el temor de que Pablo fuese despedazado. ¿Qué nos dice eso, hermano, a nosotros? Esa sola frase algo nos dice. Que no era solamente un enojo, una rabieta. Estos estaban dispuestos a tomar a Pablo y descuartizarlo, matarlo al frente de todos, hermano. Entonces el tribuno sabiendo y oliendo de que la situación estaba muy mal, saca a Pablo de nuevo del medio del juicio y lo lleva a su celda. Gloria al Señor. En esa noche entonces está Pablo. En esa noche en donde la situación espiritual quizás estaba muy intacta, pero la parte emocional quizás no tanto, hermanos. Porque Jesús no hubiese llegado a esa celda en esa noche a decirle, ten ánimo, Pablo. Si él hubiese estado bien animoso, ¿qué sentido tendría decirle a alguien, ten ánimo, si lo vemos saltando de alegría? ¿Amén o no? El hecho de que Jesús llegase en esa noche, amén, ahí a Jerusalén, principalmente entró a la Torre Antonia y aún más profundamente entró a la celda de Pablo, solo fue a decirle una cosa:
Pablo le dice en esa noche, ten ánimo, le dice. Ten ánimo, Pablo. La situación era complicada, hermanos. Pablo sabía que ahí en Jerusalén le esperaban tribulaciones y prisiones. Lo que le había dicho el Espíritu Santo se estaba cumpliendo en esos días, amén, ahí en ese lugar a Pablito, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, esta situación tan triste, tan lamentable del apóstol Pablo, yo me imagino a Pablo en esa noche, en esa celda, hermanos. No sé, yo no digo cuestionando a Dios, es imposible ver a Pablo cuestionando a Dios, no me lo imagino. Pero sí me imagino a Pablo desanimado. Me imagino a Pablo quizás con el deseo de que él tenía hace mucho tiempo atrás, visitar Roma, por ejemplo. Él tenía siempre en sus planes, entre ceja y ceja, visitar Roma. La primera carta, la carta a los Romanos capítulo 1, él en el capítulo 1 dice, deseos veros, y cada vez que quiero ir, el Satanás me ha estorbado, le dice. Y eso es lo que vivió estando en Corinto, su tercer viaje misionero antes de llegar a Jerusalén. Entonces quizás en estos momentos, como dice un comentario teológico por ahí, amén, que Pablo se sentía desanimado porque no iba a llegar a Roma, estaba preso, y probablemente lo iban a matar. Gloria al Señor. De ahí entonces la palabra de Jesús, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado en Jerusalén, también lo harás en Roma, le dice. Gloria al Señor. Pablo entonces Jesús le está diciendo entonces a Pablo, Pablo, el plan de Dios se va a cumplir en ti, sea como sea, se va a cumplir lo que tú y yo sabemos que has de hacer. ¿Qué ha de hacer Pablo? Bueno, llegar a Roma, a predicar la palabra del Señor. En otras palabras, el plan de Dios no se había cortado, no se había cambiado, no había cambiado de dirección. Pablo seguía dentro del plan perfecto del Señor. Las circunstancias quizás decían lo contrario. ¿O no? Pero Pablo, ahí Jesús le dice, tú sigues estando en el plan mío. Has testificado de mí en Jerusalén y lo harás también en Roma. Gloria al Señor. Qué interesante es entender esto, hermanos. Dios ha de hacer algo en mí y ha de hacer algo en usted. Quizás hay momentos en donde uno dice, capaz que Dios se desorientó, capaz que Dios se olvidó de mí, capaz que Dios ya no me quiera responder, porque las circunstancias nos llaman a pensar negativamente y hasta incluso desanimarnos, hermanos. Pero crea la palabra que aún estamos dentro del plan de Dios. Aún hay propósito de Dios en su vida, en mi vida, aunque las circunstancias digan lo contrario, hermano. Aún Dios quiere hacer algo en mí, aún Dios quiere hacer algo en usted, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor, qué interesante es esto. Pablo estaba desanimado. Yo no sé qué estaríamos haciendo nosotros. Quizá cortándonos las venas, hermano. En una situación como esa, no sé cómo andaríamos nosotros, hermano. Gloria al Señor. Pero Pablo está ahí, en la cárcel. Ten ánimo, Pablo. Qué visita más ilustre. Qué visita más extraordinaria. Qué momento más preciso en la cual Cristo llega, hermanos. Cristo no llega en los momentos, no sé, pues, digámoslo, atrasado. Tampoco llega adelantado. Él llega en su tiempo a decirnos lo que tenemos que escuchar. Pablo en ese momento quizá podría haber escuchado muchas palabras, pero la palabra que necesitaba Pablo en esa circunstancia y en esa noche era una: tened ánimo, Pablo. Aún estás dentro del plan mío. Gloria al Señor. Maravilloso. Entonces dice la palabra que Pablo se anima en esa noche. Y aquí quiero decir algo, hermanos. A veces creemos nosotros fantasiosamente que cuando llega un mensaje como el del día, por ejemplo, que hoy Dios le dice a usted, tenga ánimo, hermana, tenga ánimo, hermana, tenga ánimo, hermano mío. Nosotros nos agarramos de esa palabra. La creemos por fe, la masticamos, la degustamos y la tragamos también. La creemos absolutamente esa palabra. Dios me dijo hoy,
tened ánimo. Dios me dijo hoy, levántate. Dios me dijo hoy, hay que echarle para adelante. Gloria al Señor. Nosotros creemos, a veces fantasiosamente, que cuando llega una palabra como esa, a contar de ese punto, de ese momento, de ese tiempo, las circunstancias van a cambiar. Y muchas veces no cambian, hermanos. No digo que en otras ocasiones sí puede cambiar. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces ha habido una palabra que la creemos y milagrosamente algo ocurre, incluso inmediatamente después de irnos del culto. Algo pasó, algo ocurrió, Dios me sanó, las puertas se abrieron, las que estaban cerradas se abrieron. Amén. Todo lo que no me funcionaba, me funcionó, porque llegó el día en que hubo una palabra y esa palabra cambió mi realidad. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos creen que ha pasado cosas como esa? ¿A cuánto le ha pasado algo como eso, hermanos? Yo digo amén, gloria a Dios, nos ha pasado. Nos ha pasado, hermanos. No siempre será así. Pero no siempre será así. Jesús le dice en esa noche, aparece Jesús en la celda, Pablo, Señor, dígame, me he venido a decirte una pura cosa. ¿Qué cosa? Ten ánimo, Pablo. Como has testificado a mí y predicado acá en Jerusalén, vas a llegar a Roma a hacer lo mismo, le dice. Y desaparece el Señor. Nosotros en esas circunstancias, ¿qué creeríamos que podría pasar después de esa palabra? Ahora, digamos una cosa, hermano. Jesús mismo se le apareció, no es que mandó a cualquier persona. Jesús mismo le dice, tenéis que llegar a Roma. Yo en esas circunstancias, ¿qué creería que podría pasar? Yo le puedo dar alguna idea a Dios. Me imagino que usted también le podría dar algunas ideas al Señor. Como por ejemplo decir, Señor, en esta noche entonces me van a dejar libre. Entonces en algún momento va a llegar el soldado, me va a decir, Pablo, estás libre de todo lo que se te acusa, vuelve a tus planes, vuelve a Antioquía, de la iglesia donde tú eres, sigue haciendo obras misioneras, anda al cuarto viaje misionero, al quinto, al sexto, al viaje que tú quieras. Jesús vino esta noche a cambiar tu realidad, así que tener ánimo, el Señor ha cambiado tu circunstancia. Oh, hubiese sido genial que la historia terminase así. Pero la realidad de Pablo no cambió en esa noche, hermanos. Debo decirle algo. Empeoró. Nosotros creemos entonces que al terminar un culto y creer la palabra, necesariamente Dios hizo un milagro en mí. Iré a mi casa y todas las cosas negativas cambiarán. Pero a veces no es así. Porque seguimos estando dentro del plan de Dios. Aún el proceso no ha terminado, aún estamos dentro de lo que Dios quiere que estemos dentro y aún no ha terminado lo que Dios está haciendo en nosotros. En esa misma noche se va el Señor Jesús, pasan unos minutos, unas horas y llega el sobrino de Pablo, amén, en forma así como quien dice, inesperada, y le dice, tío, amén, permiten entrar al sobrino y se pone en la celda afuera. Tío, dime qué pasa, sobrino. ¿Sabes qué, tío? Vengo muy preocupado. Allá afuera hay 40 judíos que han jurado por Dios que no pasará esta noche, la noche esta que viene, amén, la mañana que viene, que no te matarán. Ellos han jurado por Dios que no comerán, que no beberán agua hasta verte muerto, tío. Las circunstancias no cambiaron, empeoraron en esa noche. Bendito sea el Señor. En serio, hijo, sí, tío, te van a matar. Mañana en la mañana van a llegar los del Senedrín, los fariseos, saduceos, y le van a pedir al tribuno que te saquen para afuera para hacer un juicio. Pero ellos lo dirán para poder sacarte para afuera, porque en el momento que te saquen, más de 40 judíos han jurado por Dios que se van a avalanchar sobre ti, aunque te estén cubriendo los soldados romanos, y te van a matar, sea como sea, te van a matar, tío. No cambió para nada la realidad de la palabra que vino de Dios. Tened ánimo, vas a llegar a Roma. La circunstancia decía que al día siguiente iba a morir, no que iba a llegar a Roma, hermano. ¿Vamos captando, hermanos? Amén. ¿Vamos captando la idea de la palabra? Por favor, no se desoriente de esto. No cambió la realidad. Pablo humanamente
actuó y actuó bien. Algunos dirían, Pablo en ese momento tuvo que haber hecho una sola cosa. ¿Qué cosa, hermano? Haber tenido fe nomás. ¿Qué es lo que dijo el sobrino? ¿Qué es lo que tenían planeado allá afuera la gente? Él como hombre de fe tuvo que haber dicho, sobrino, tranquilo. Estuvo Jesús conmigo hace unos minutos atrás y él me dijo que voy a llegar a Roma. Así que aunque vengan 100, 200, miles de judíos a matarme, no me va a pasar nada, sobrino mío. Como buen hombre de fe pudo haber dicho eso. Pero volvamos a lo mismo. A veces Dios hace su parte y nosotros también tenemos que hacer la nuestra. ¿Saben lo que hace Pablo? Le dice, hijo, sobrino, ¿es cierto? Anda donde el centurión que está más allá y cuéntale lo que sabí, lo que te dijeron, lo que me has contado a mí. Cuéntale todo, le dijo. Y el sobrino va a contarle al centurión, le dice, ¿sabes qué? Esto y esto y esto otro. Y el centurión lo toma aparte, le dice, vamos en secreto, vamos a ir donde el tribuno, el líder de la Torre Antonia, amén, que se llama Claudio Lisias, ese es el nombre, amén. Le dice, oye, Claudio Lisias, este niño me acaba de contar algo y yo lo cubierto para que te diga lo que él sabe. Y el sobrino de Pablo le cuenta en esa noche a Claudio Lisias, amén, lo que estaba pasando. Gloria al Señor. Y le dice, porque esto, hermano mío, si buscamos el horario de tiempo, amén, esto era como en el día, amén, supongamos en la noche Cristo vino, en la mañana estaban ocurriendo todas estas cosas, y al día siguiente a Pablo lo querían matar, en la madrugada del día siguiente. Entonces esto era más o menos, digámoslo, como a las 4, 5 de la tarde. Entonces el tribuno toma al sobrino, el sobrino le cuenta todo, y el tribuno ¿sabe lo que hace? El tribuno le cree al sobrino, le cree. Y le dice, no se lo cuentes a nadie, sal de acá, le dice. Y lo echa de la torre, y el tribuno entonces ahora empieza a armar un escape, un plan de escape. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que a Pablo, antes como las 9 de la noche aproximadamente, antes de llegar al día siguiente donde le iban a matar, amén, dice el texto bíblico que el tribuno arma escuadrones de soldados romanos. Mire, se lo voy a leer porque esto es genial, amén. Dice la palabra del Señor que el tribuno arma, amén, a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para cuidar a un romano, a Pablo. Arma un destacamento gigante de soldados en silencio, en secreto. Arma una carta, amén, para mandarlo al gobernador de Cesarea Marítima, donde estaba el que, por ejemplo, era Pilato años atrás. Siempre había un gobernador gigante, un cabezón más grande que el que estaba en la Torre Antonia. Amén. Allá estaba, en Cesarea, allá estaba el cabezón. Amén. Entonces le arma una carta y le explica todo lo que pasó con Pablo y lo dice, te lo envío urgente porque acá lo quieren matar. Y como es romano, lo tenemos que cuidar. Gloria al Señor. Entonces, siendo las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes, amén, y 200 lanceros se arman, amén, y cubren a Pablo. Y ponen a Pablo arriba de un caballo y a las 9 de la noche, amén, sale una caravana de soldados protegiendo a un puro prisionero y es el romano Pablo al que lo están cuidando. Gloria al Señor. Sí, el Señor le dice, tened ánimo, Pablo, vas a llegar a Roma. Pero nosotros hubiésemos dicho de qué manera, un Uber, no sé, por una cosa más cómoda, de alguna manera poder llegar a Roma. Pero Dios tenía todo planificado. Eso es lo interesante de Dios. A Dios no se le escapa nada. No, Dios nunca llega tarde. El Señor nunca está preguntándose ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios tiene todo siempre planificado. Y las cosas que nosotros no entendemos, Dios la entiende bien. Dios la sabe hacer y la hace muy bien, hermanos. Dios no se equivoca, hermanos. Yo me equivoco, Dios no. Gloria al Señor, qué interesante. Tener ánimo, Pablo, vas a llegar a Roma. Entonces más ratito viene alguien a sacarme, ¿cierto? Me voy en un barco, ¿cierto? Por ahí, tomo un pasaje y me voy a Roma. No, es como yo diga, dice el Señor. No es como tú pretendas, es como yo diga. Eso nos cuesta a nosotros entender. Porque para mí me gustaría que fuera rápido. Y también que fuera cómodo.
Y ojalá no me cueste nada también. Gloria al Señor, ¿o no? Buscando siempre la comodidad, buscando siempre que las cosas sean más funcionales para el beneficio personal. Pero a veces así no son las cosas, hermanos. Cuando Dios nos diga, tened ánimo, creamos que Dios en ese momento no puede cambiar las circunstancias. Pero también Dios nos puede mantener en esas circunstancias. Porque algo Dios quiere que nosotros hagamos. Algo Dios quiere que nosotros aprendamos. Gloria a Dios. Dígame si no es cierto que aprendimos a amar a Dios después de un drama. Dígame si no es cierto que aprendimos a ser más fieles a Dios después de una crisis, después de un gran problema. En momentos de felicidad, de alegría, de algarabía, es muy difícil aprender ciertas cosas. Es en el dolor donde aprendemos mejor las cosas, hermanos. Es en la crisis, es en el momento de dolor, de angustia, en donde aprendemos a amar más a Dios, servir más a Dios, honrar más a Dios, ser más agradecido de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Dígame si alaba mejor antes del problema o después del problema. ¿En qué momento alaba mejor a usted al Señor? Es después de las crisis, es después de la escasez, es después de la enfermedad, es después de los problemas grandes de la vida, en donde uno tiene más gratitud, más agradecimiento, más ganas de cantar, más ganas de adorar al Señor, porque Dios ha sido bueno, porque Dios rescató del hoyo a mi vida y me levantó, hermanos. Es después del drama donde aprendemos a ser más fieles. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. El plan de Dios con Pablo no terminó ahí. Recuerda que el tema es dentro del plan de Dios. No terminó cuando Jesús se le apareció en esa noche en la cárcel. Le dijo, ten ánimo, Pablo, yo estoy contigo, vas a llegar a Roma. No terminó ahí el drama. Al día siguiente querían puro matarlo, pero lo rescató el Señor con más de casi 500, no, pues 200 más 200, amén, casi 500 soldados cuidándolo, gloria al Señor. Amén, en esa noche oscura, todo silencioso, guardando al reo, al preso Pablo, gloria al Señor. Y llega sano y salvo a Cesarea. Al día siguiente llegan los saduceos, los fariseos, diciendo al tribuno de la Torre Antonia, le dicen, tráiganos al preso Pablo, queremos el nuevo juicio. Y el tribuno le dice, Pablo ya no está acá, le dice, está allá en la parte marítima, en el puerto de Cesarea Marítima. Gloria al Señor. ¿Con qué vena habrán quedado, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios pelea por los suyos, por hermano. Gloria al Señor. Es como dice el texto bíblico. Me encanta este texto, hermano. Aderezas mesas delante de mí, en medio de mis angustiadores. La gente me oprime, la gente me odia, la gente no me quiere, pero Dios prepara mesas de banquete. En medio de tanta odiosidad, Dios me prepara un banquete. Gloria al Señor. Dígame si no es cierto eso, hermanos. En medio de tantas crisis, Dios nos prepara un banquete. Dios está conmigo y usted tiene que creer a eso, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Hermano, no, la historia es larguísima. Llega a Cesarea Marítima, le arman un juicio. Él dice, ya estoy cansado de los juicios, dice Pablo. Yo apelo a César, César tiene que ser mi juez. Y ahí emprende, cierto, después de 2 años de estar preso en Cesarea Marítima. Estuvo preso en la Torre Antonia, ahora 2 años más, amén, en la Torre, en Cesarea Marítima. Amén. Y el plan de Dios seguía funcionando. No es que el plan de Dios se quedó estancado, quedó en un pause. Dios seguía trabajando en Pablo. Dios seguía obrando en este hombre de Dios. A veces creemos nosotros que el plan de Dios está en nosotros en un clip de pause. Se ha detenido Dios. Dios no me oye, Dios ya no me escucha. 2 años estando preso Pablo en Cesarea. En cualquier momento Pablo, en mi naturaleza, en mi forma de ver las cosas, personalmente hablando, y quizás usted también, uno estaría en Cesarea Marítima, preso nuevamente. Pero ¿qué pasó con eso que Jesús me dijo? Que tuviera ánimo que iba a llegar a Roma. Han pasado meses y sigo acá. ¿Acaso no hubiésemos pensado así nosotros? Sí, lo más probable que sí. Pero él era un hombre paciente y seguía esperando en el Señor. Luego de 2 años lo llevan a Roma y casi se muere en el viaje, como dijimos hace unos meses atrás, en una palabra, con el huracán que le ocurrió en el viaje.
Llega a Roma, allá está, 2 años más preso. Gloria al Señor. Alguno dirá, pero ¿dónde está el plan de Dios acá? Si Dios me dijo que iba a testificar en Roma, llegué a Roma y estoy preso aquí en una casa cárcel. Gloria al Señor. Pero es en esa casa cárcel en donde Pablo sigue ministrando, sigue trabajando, sigue estando dentro del plan de Dios. Qué plan maravilloso, más grande que Dios tenía en Pablito. Amén, que estando ahí, por ejemplo, en la casa de cárcel que estaba en Roma, ya estando en Roma, escribe Efesios, escribe Filipenses, escribe Colosenses, escribe el libro de Filemón. 4 cartas maravillosas que las tenemos hasta el día de hoy acá, leyéndola nosotros aquí en la palabra del Señor, amén. Entonces pregunto, ¿seguía Dios estando, o Pablo estando en el plan de Dios? Claro que sí, hermanos. Porque aún estando nosotros hospitalizados o estando en otro lugar, en todos lados seguimos testificando que hay un Dios grande, un Dios maravilloso. Quizás no estamos en una campaña, quizás estamos en la cárcel, algunos por ahí, otros por ahí hospitalizados, pero están dentro del plan de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba con el COVID hace un año atrás, había un médico, un paramédico, que me miraba, que yo leía mucho, estaba leyendo mis libros, ¿cierto? Obviamente la Biblia, y otros libros, y me dijo, ¿usted es evangélico? Sí, le dije yo. Ah, qué bonito. Me dije, empecé a predicarle la palabra del Señor. Incluso llegó una de esas, ¿cuáles son las que ven los huesitos, como que le hacen ejercicio, ¿no? ¿A uno? Kinesióloga, eso. Había una señora kinesióloga que uno, cuando yo estaba con el COVID después de la trombosis que me dio aquí en los pulmones, era muy difícil levantar los brazos, moverme, yo me inclinaba un poco y ya se me iba todo el oxígeno, hermano. Ya no podía respirar. Entonces esta señora y otras más ahí, pero ella en especial llegó un día y me dijo, ¿y usted qué se dedica? Me dijo, cuando estaba haciendo el ejercicio. Yo soy pastor. ¿Sabe lo que me dijo la dama? Me encanta ese oficio, me dijo, me encanta. Ustedes, me dijo, porque era una doctora ella, kinesióloga, amén, era una doctora, me dijo, ustedes son como nosotros, dijo ella. ¿Por qué? Le dije yo. Porque nosotros, por ejemplo, reparamos el cuerpo y ustedes el corazón, dijo. Lindo, hermano, bonita la frase, casi me convierto, hermano. Gloria al Señor. Se da cuenta que aún estando en circunstancias donde uno dice, ¿qué hago acá? ¿Algo Dios demanda que hagamos? En estas circunstancias, ¿qué puedo hacer? ¿Algo se puede hacer? Bendito sea el Señor. Me acuerdo del gran José. ¿Se acuerda de José? Que lo vendieron los hermanos, que lo vendieron como esclavos, que fue a la casa de Potifar como esclavo. ¿Recordará usted, cierto? Todas esas circunstancias tan tristes, tan penosas del hombre. Pero al pasar los años usted sabe que el hombre fue el segundo después del faraón. Un hombre inteligentísimo, hermano mío. Muy inteligente, bendito sea el Señor. Este personaje, amén, este hombre José, cuando se revela, amén, a los hermanos, les dice, yo soy José. ¿Se acuerdan, no? Yo soy José, le dice este hombre, amén, a sus hermanos. Y escuche esto, por favor. Ahora pues, les dice, no se entristezcáis, hermanos míos, porque ellos se sintieron mal, pues, porque ellos lo vendieron, ¿o no? Ellos se sintieron mal. Entonces José le dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido. Gloria a Dios, porque para preservación de la vida me envió Dios. Gloria al Señor. Y después le dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran tribulación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, fue Dios el que me envió. No sé si me explico bien, hermanos. ¿Quién lo habían mandado a Egipto? Humanamente hablando. Los hermanos. Ellos lo habían vendido. ¿Cuántas noches no lloró José por las injusticias? Llorando a su hijo, gloria al Señor, y el que me mandó a este lugar para preservarle la vida a ustedes, gloria al Señor. Qué lindo es entender esto. Pasan los años, nos vamos viviendo situaciones, vivencias de las buenas y de las malas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Y cuando uno va pasando el tiempo, uno va madurando y uno va diciendo, al final de cuentas, esa odiosidad que me tenían, esas injusticias que viví, esos problemas que tuve, esas enfermedades, esos despidos injustificados en la empresa, tantos momentos tristes que he vivido, Dios lo permitió. Estuve dentro de un plan de Dios para estar ahora acá, para adorar a Dios, para madurar, para crecer, para volar al cielo. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos dentro de un plan divino, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. No entendemos las cosas a veces, hermano. Pablo estaba en una, se metía en otra, se estaba en otra, pero Jesús le decía, ten ánimo, estás dentro del plan. Ten ánimo, no te has apartado ni a ningún centímetro de lo que yo espero de ti. Gloria al Señor. Tus circunstancias no la entiendes, pero yo la entiendo, tranquilo. Y ante esto, hermanos, hagámonos la siguiente pregunta, ya cerrando este mensaje, hermanos. ¿Se acuerda usted cuando Nicodemo va donde Jesús? Y Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, ¿se acuerda? El hombre no entendió ni una, no captó lo que el Señor le estaba diciendo. Pero el Señor en una frase le dice, el viento sopla de donde tú no sabes y va donde tampoco tú sabes. Así es aquel que es nacido de Dios. El que nace en Dios y se dispone a estar en el plan divino, se dispone a estar bajo el amparo divino y ponerse en las manos de Dios. Tú a veces y yo desconoceremos el por qué me está pasando esto, el por qué mi vida se giró hacia tal sector, por qué ahora estoy haciendo tal cosa. Gloria al Señor. Pero tenemos que creer a esto. A veces los que estamos dentro del plan divino de Dios, no sabemos muchas veces a dónde nos deparará el mañana. No sabemos dónde estaremos al rato siguiente. Pero si estamos conscientes que estamos en el plan de Dios, amén, entendamos la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy no lo entiendo, no sé por qué. Igual que Pablo en esas cárceles, igual que José en esas cárceles, quizás llorando. En esos momentos no entendemos lo que está pasando. Pero si estamos nacidos de nuevamente del Espíritu, dice Pablo, dice Jesús a Nicodemo, entenderemos que el flujo de Dios nos llevará a momentos y a circunstancias que desconoceremos, que ignoraremos, que quizás también renegaremos. Pero Dios nos dirá, ten ánimo, aún estás dentro del plan. ¿Usted cree que por mi cabeza no pasan preguntas muchas veces, hermano? En mi matrimonio, en su vida, me imagino que también. ¿Cuántas cosas nos pasan por nuestra cabeza, hermanos? ¿Será que lo que estoy viviendo, lo que aún no ha llegado, lo que estoy pidiendo, que aún no pasa nada, que aún no me sano, que aún no me solucionan los problemas económicos, dirá alguien por ahí? ¿Será que todo esto está dentro de un plan divino? Por eso que en esta tarde nos vamos a meter dentro del plan. Escúchenme esto. Porque a veces nosotros nos desviamos, nosotros, con nuestra carnalidad, con nuestra mundanalidad, nos apartamos del plan de Dios. Pero escúchenme esto, hermanos. Dios a veces usa nuestros aciertos y desaciertos para mejorarnos. Nuestros aciertos y desaciertos Dios los usa para mejorarnos. Aún los porrazos personales, Dios los usa para hacernos reaccionar, hermanos. Yo digo que el pródigo cuando llegó a la casa, dijo, no fue bueno lo que viví, pero gracias te doy, Dios, porque pasé eso, lo superé. Y te doy gracias, Dios, porque a través de ese barro con los chanchos, me di cuenta que mi casa está aquí contigo. Esa no era mi casa, esa no era mi hogar. Entonces, pese que fue mi decisión irme a los puercos, a los chanchos, Dios usa esos malos aciertos para hacernos reaccionar y estar ahora sí dentro del plan de Dios, hermanos. Ante la pregunta que todos nos hacemos o le hacemos a Dios en algún momento, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué no estoy viviendo esto? No lo entiendo. Pablo podría decir eso. Dios me dijo, ten ánimo y sigo preso.
Ten ánimo y sigo con estos problemas. Ten ánimo y me fui para el hospital. Ten ánimo y sigo estando enfermo. Ten ánimo y mañana me echaron del trabajo. ¿Cómo que Dios me dice, tengo ánimo y no cambió mi circunstancia? Es que dentro del plan de Dios está eso, mantenernos en esos dramas, en esos problemas. A veces es la única manera que reaccionemos. Es la única manera que despertemos. Es la única manera que busquemos a Dios de corazón, iglesia. Alabado y bendecido sea el Señor para siempre. Estamos dentro del plan divino, hermanos. Nos cuestionemos a Dios. Termino con este versículo. Isaías 55:9 dice algo que a mí se me olvida y que a usted se le olvida. Jehová dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No crea que Dios se está equivocando. No crea que Dios está llegando tarde. No creamos, hermanos, que Dios no lo está haciendo bien. Soy yo el que lo hago mal. Soy yo el que soy porfiado, el rebelde, el cabeza dura. Soy yo, es usted. Nosotros no podemos meternos en la cabeza de Dios y saber qué nos depara mañana con las cosas que estamos viviendo. Pero Dios sí lo sabe. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Sabe lo que tenemos que hacer en esta tarde, todos los que estamos acá? Aprender de la frase de Jesús. Hágase tu voluntad nomás, Señor. No estoy entendiendo el problema, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero me someto a tu soberanía, me someto a tu voluntad y te digo la frase de Jesús. Hágase tu voluntad. La oración maestra, tu voluntad en los cielos y también en la tierra. ¿Le duele su problema? No tanto pídele a Dios que le saque de la cárcel. Digámosle en esta noche al Señor, en esta tarde, digámosle, Señor, que se haga tu voluntad en mí, Señor. Esto durará, no lo sé. Terminará más rato, no lo sé. Terminará en 20 años más, no lo sé. Pablo a los 56 años recibió esa palabra. Tened ánimo, Pablo. Vas a llegar a Roma, estás dentro del plan. Pero ¿cuánto se demoró en llegar a Roma? 56, 4 años, 5 años más llegó a Roma. Yo no sé si mañana terminará nuestro drama, hermano. Si mañana tendremos una excelente noticia, nuestros problemas se acabarán. No lo sé. Solo sé que esta palabra nos invita en este último momento del mensaje a decir, Señor, hágase tu voluntad. Si me quieres, me sanas. Si no, te sirvo igual. Si quieres, mejorar mi sueldo, Señor, no importa, yo te sirvo igual. Si quieres, Señor amado, responde todo lo que te he pedido. Si no, no importa. Señor, hágase tu voluntad. Póngase de pie, iglesia. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Dios es bueno, es sabio, es soberano. Él sabe lo que hace, hermanos. Lo importante es estar dentro del plan de Dios. ¿Quiere ponerse dentro del plan de Dios? ¿Le gustaría a usted decir, Señor, estoy en tus manos? A ver cuántos se atreven, hermanos. Vengan, vengan. Vengan a este lugar. Quiero estar dentro de tu plan. Y quizás ya está. Quizás ya estás dentro del plan de Dios. Y quizás lo que nos falta pedir es decirle, Señor, ayúdame a no renegar, a no desconfiar de ti. Ayúdame a no blasfemar contra ti. Ayúdame, Señor amado, a ser fiel a ti en medio de todo este proceso que estoy viviendo. Porque algo aprenderé, algo he de aprender con esta circunstancia, con este contexto en la vida que me encuentro. Algo estoy aprendiendo y he de aprender. Y con harta sinceridad le vamos a decir al Señor, Señor, yo por humanamente me gustaría que todo termine más rato, en una hora más, todo problema se me acabe lueguito, Señor.
Pero hoy me dispongo en tus manos y hago la oración modelo. Hágase tu voluntad en los cielos como también aquí, en mí, en la tierra. Vamos orando al Señor, iglesia. Vamos a clamar al Rey. Vamos orando al Señor. Jesus Vamos a seamos comes sinceros. more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos en el Señor que tengan un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios se les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.